Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Gabriela Rebollar Velázquez y les doy la bienvenida a este podcast en el cual estaremos hablando sobre la pedagogía de la autonomía. Quiero compartirles que es muy significativo el explicarles o expresarles desde mi propia perspectiva cómo es que la educación es por vocación y no es por condición, sino por decisión propia. Considero que cuando estamos en formación nos hacemos muchas preguntas si en verdad es lo que en verdad queremos o definitivamente lo estamos haciendo por condición. Es decir, si nuestros papás nos obligan, si no hay otra, si hay situaciones por lo cual estamos haciéndola pues a fuerzas y no es porque nos guste. Pero hay personas que en verdad tienen esa vocación, ese carisma para realizar lo que es una educación, pues ahora sí, excelente, en la cual se ve reflejado. La docencia es una formación a futuro preciso, de los comienzos de la educación. Es algo significativo de cualquier educadora o educador. Es como, por ejemplo, un acto de cocinar. También es armonizar la práctica como el preparado, con objetividad, precisión y con capacidad de afrontar mi propia vocación, así como responsabilidades y obligaciones que tenemos. Los educadores deben tener los argumentos muy necesarios como la opción de política para ser un mejor educador, adquirir un conocimiento significativo para darlo a conocer con la mejor precisión que se pueda. Un educador debe de tener la propia práctica de educar, la secuencia de la lectura refiriéndose como a la sí misma de la naturaleza. Por el contrario, existe la existencia de la práctica educativa independientemente de su matiz ideológica. Debemos tener conciencia de afrontar su propia docencia sin criticar la práctica educativa. También les quiero expresar que la docencia es la posibilidad de futuros mejores para un mañana, que comienza claro a formación, formando su propio sentido de enseñar. No es transferido a sus conocimientos y conocidos, sino crear tu propio estilo de aprendizaje, es decir, tu esencia, tu forma de cómo vas a dar ese aprendizaje a través de qué, de cómo eres tú, de cómo es la sociedad. Pues bien, la enseñanza es una cuenta bancaria con creatividad necesaria del educador y del educado. Para ello puede causar un contenido cuyo conocimiento es transferido por una causa propia. Se dice que el lenguaje popular es como un dicho conocido, hacer de tripas de corazón, y separar el autoritarismo y el error epistemológico. Esto depende de cada persona. Enseñar es exigir el riesgo metódico. El educador democrático no puede negarse al deber de su práctica docente, sino la capacidad del educado y su inicio uno de los riesgos metódicos en el cual se debe aproximar a los objetivos de un discurso transferido a un excelente conocimiento adquirido y expresado. Concluyendo un poco en el ámbito de lo que es ser un educador con vocación, considero yo que queda claro que la práctica pedagógica es el estimular al individuo y la competitividad como un contrapunte de la ética. Dentro de la ética se ve reflejada la pedagogía, que es algo en la que nosotros nos vemos reflejados. De ello va de la mano de la autonomía. Dependiendo de eso, formaremos una buena educación. Me gustaría escuchar la participación de mi compañera, en la cual quiero ver cuál fue su perspectiva sobre el capítulo 2, qué fue lo que entendió y cómo nos lo puede dar a conocer. Buenos días, yo voy a hablarles sobre el capítulo 2 del libro, en el cual se llama Enseñar no es transmitir conocimiento. Y bueno, aquí mismo viene como una frase que dice que enseñar no, pues obviamente no es transferir el conocimiento, sino es crear un tipo de posibilidades para la propia producción del docente que pueda
producir su mismo conocimiento a su forma y adaptarle a los niños o alumnos, en dado caso de que sean de prepa. Bueno, y aquí pues me gustó el primer párrafo en donde dice que cuando un docente pues entra al salón de clases, él tiene que actuar o ser como una persona abierta a investigaciones o así, porque cualquier profesor tiene que estar interesado en su tema sobre lo que va a decir. Por ejemplo, si es el profesor de historia, tiene que estar interesado pues en la historia, ya sea de México, de algún otro país, etcétera. Y bueno, además de que es necesario que pues todos sepamos que el profesor no te va a transmitir lo que él sepa, te va a ayudar a que tú aprendas sobre el tema. Pues si no, además de que no tiene que ser todo aprendido por él, por eso a veces piden investigaciones por tu cuenta para que tú también vayas aprendiendo y vayas pues igual aprendiendo a hacer algún tipo de diagnóstico o una investigación sobre pues el tema que el profesor te dejó. Y por ejemplo, aquí viene un ejemplo que este es un profesor que pues obviamente está en un grupo. Además de que este profesor dice que no puede como que agotar o terminar sus prácticas discutiendo sobre pues, algún tema, si no puede pronunciar o decir sus ¿cómo se diría? Clases, si no es aprendido por los alumnos, por así decirlo. Además de que aquí igual mencioné en el libro de que es algo tedioso cuando los alumnos, por ejemplo, no prestan atención o no quieren estar ahí, quieren que el docente pues les de todo fácil, les facilite todo. Por ejemplo, hay unos que pues no quieren hacer nada y igual quieren que el docente les facilite todo. Y pues así obviamente pues no van a aprender porque no van a poder investigar por su cuenta, no van a saber nada. Además de que hay, bueno, en el libro nos menciona que el docente es un como aventurero que está pues responsable y está dispuesto al cambio y la aceptación de pues su trabajo, supongo. Además de que también además de que esto implica que hay que repetir a veces el lenguaje y la cultura en los pues trabajos o investigaciones, ya que pues en ocasiones eso se puede llegar a estar perdiendo. Y pues bueno, esto fue algo breve de lo que yo entendí sobre este capítulo. No sé qué opinan al respecto. Considero que aprendiste mucho sobre el capítulo 2, ya que se ve reflejado cómo es que el docente solamente es un acompañamiento hacia el estudiante, o al mismo tiempo cómo se adquieren estos aprendizajes significativos con base a. A continuación, quisiera escuchar cómo es que la compañera Carla relaciona el capítulo 3, qué fue lo que nos puede compartir, asimismo, cómo es que lo relacionamos con el capítulo 1 y 2.
Yo les hablaré un poco sobre el capítulo 3 del libro de Freiler. La verdad se me hizo un capítulo muy interesante, un capítulo cero aburrido, donde nos aborda a las necesidades de un compromiso ético y crítico en la práctica educativa, resaltando los valores fundamentales que deben guiar a los educadores en relación con el alumno. La educación, en una parte, Freiler nos afirma que el educar no es simplemente compartir conocimientos, también es tener del lado ético, actuar con coherencia y asumir responsabilidades del papel como transformadores sociales, respetando siempre la dignidad y la libertad de los estudiantes. Nos habla un poco sobre la autonomía y la dignidad que debe de tener el educador. Este debe de fomentar la autonomía en los estudiantes, respetando su capacidad de reflexión, creación y decisión. Esto implica en tener actividades que puedan fomentar la autonomía en cada uno de los estudiantes, que puedan ser autoritarias y que no invadan el desarrollo del pensamiento crítico. En otra parte, nos enfatiza mucho que el docente debe ser un ejemplo de integridad, asegurándose que sus acciones sean el reflejo de sus valores, igual que promueven en el aula, porque muchas veces los docentes no marcan como ese límite con los alumnos y pueden ser como algo irrespetuosos, y si los alumnos ven que el docente así lo es, pues ¿qué van a hacer? Entonces sí nos enfatiza mucho esa parte de siempre el docente ser el ejemplo en el aula, ser coherente en lo que yo digo y lo que yo hago, porque yo no puedo ir por el aula diciéndoles es que deben de tener valores, deben de ser buenas personas, deben de actuar de esta manera, cuando yo estoy haciendo todo lo contrario. Entonces sí, debemos de ser coherentes en lo que hacemos, y en lo que decimos y en lo que hacemos. En otra parte, el autor nos señala que el educador no debe de ser como tal, llegar a posicionarse como de aquí yo soy el maestro y aquí a las cosas se van a hacer así. O sea, a lo mejor sí llegar y tener tu carácter, pero tener un poco de humildad de, ok, aquí todos somos aprendices, porque considero yo que el docente es igual como nosotros, siempre debe de aprender, y así como los alumnos aprenden del docente, el docente aprende de los alumnos. En otro punto también nos dice sobre la discriminación. Freiler aboga por una educación sin discriminación, ya sea de raza, clase, género. Él considera que el aula debe de ser un espacio que sea muy inclusivo, y que deben de haber muchas prácticas para fomentar la inclusión, que sea un lugar muy inclusivo, donde los alumnos no teman el ir, porque en ocasiones, pues cuando sufren de discriminación, temen en ir a la escuela, y el aula para ellos es un espacio donde los aterrorizan. Entonces el que fomenten actividades para una mejor interacción con los alumnos. La última parte donde a mí me quedó como un poco más es donde dice que la práctica del docente debe ser una práctica con responsabilidad, una práctica con amor, con libertad, y que la educación no es solo transmitir conocimientos, sino transformar conciencias y promover la autonomía.